Queridos hermanos, la liturgia de este fin de semana y las que nos vienen nos invitarán y nos están invitando a la reflexión sobre la esperanza. ¿La esperanza en quién? La esperanza puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bien lo acabamos de escuchar, sobre todo en la segunda lectura del apóstol San Pablo, cuando nos anima en la esperanza para que de verdad pongamos en el Señor toda nuestra confianza y creamos que Él, que ha resucitado entre los muertos, que vivimos conforme a su voluntad, participamos también de su misma gloria, de su misma gloria. Quisiera reflexionar a partir de la segunda lectura de San Pablo, tomando también las otras lecturas. Cada vez que nosotros nos encontramos para celebrar la Eucaristía, si ustedes tienen buena memoria y recién acabamos, mencionamos y nombramos distintos difuntos, ¿no es cierto? Que yo la aplico, lo nombro al principio, pero después la aplico, esta Eucaristía, por estos hermanos nuestros, en el momento en que recordamos los difuntos, después de nombrar la unión con la Iglesia, ¿cierto? Digamos, dice, por nuestros hermanos difuntos, y ahí yo vuelvo a nombrar los nombres de nuestros hermanos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos justamente porque nuestra fe, que se funda en la esperanza, cree que nuestros hermanos que han partido de este mundo hacia la casa del Padre, todos estamos llamados a pasar por el purgatorio, ¿cierto? Para los que creen en el Señor. Porque sabemos, si hay una diferencia entre los evangélicos y entre los católicos, es lo siguiente. Igual ellos creen en el cielo y creen en el infierno, pero no creen en el purgatorio, que es un tiempo, un estado transitorio. Un estado transitorio. Ahora, ese estado transitorio, ¿para qué? ¿Y por qué la Iglesia cree en él? Invita a rezar a todos los cristianos como un deber cristiano por aquellos hermanos que nos han precedido en el sueño de la paz. Justamente para que aquellos que aún tienen alguna falta, que están en este momento en el estado del purgatorio, puedan con la ayuda de nuestra oración y sobre todo con la Eucaristía, poder alcanzar enseguida contemplar el rostro de Dios nuestro Padre. Ahora, ¿por qué digo que todos nosotros pasamos? Porque ninguno de nosotros, a no ser que sea ya alguien perfecto, y el único perfecto es Dios, ¿no es cierto? Porque dice el mismo Señor que el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Yo creo que empezando yo, primero tengo que salir corriendo, ¿no es cierto? Entonces, para decir, pero no puede llegar a Dios lo que está manchado por el pecado. Por eso la Iglesia nos sugiere, también como un deber, de rezar por nuestros hermanos difuntos, justamente, si están en ese estado, para que lleguen a contemplar el rostro de nuestro Padre. Por supuesto, que está en el infierno es porque no ha sabido reconocer al Hijo del Hombre, quiere decir, a Jesucristo. Y Él mismo lo dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, y todo el que crea en el Hijo del Hombre, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo ha resucitado, y por lo tanto tenemos la esperanza que también nosotros que creemos vamos a participar de la gloria del Señor. Pero no obstante, vamos a tener necesidad también de que otros recen por nosotros cuando partimos de este mundo. Pero aún así, la Iglesia nos dice, si nuestro hermano, aquel que recordamos, ¿no es cierto?, que recordamos, ya está junto contemplando el rostro de nuestro Padre, que nuestra oración sirva para aquellos hermanos que aún están allí y que muchos no tienen quien le rece. Entonces, qué eficaz
en nuestra oración cuando la hacemos, sobre todo en el sacrificio, y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Para decir, ¿qué poder? Por eso, cuando ustedes rezan, tienen que rezar con esta confianza, para que el Señor los amita a ellos en el cielo, lo premie por todas sus buenas obras realizadas, y le perdone todos sus pecados que hayan podido cometer, por su misericordia, que hayan podido cometer aquí en la tierra. Esa es la esperanza. Hemos puesto a nuestro hermano que ha muerto trágicamente, hemos puesto también a nosotros hermanos, quien creemos en el Señor, y si ya están contemplando el rostro de Dios nuestro Padre, nos ayuden desde el cielo a que nosotros podamos ir realmente creciendo en la santidad, en los sentimientos de Jesucristo, en la verdad de la sabiduría que proviene de Él. ¿No es cierto? Le pedimos con fe. Y San Pablo nos dice, justamente, nos invita, miren, qué hermosa la lectura de San Pablo. Se ha leído la cortita, pero la más larga, que tiene otras expresiones más y que no la voy a leer. Pero, miren, queridos hermanos, no vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como nosotros, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, la esperanza de la resurrección de la vida. Porque nosotros creemos en Jesús que murió y resucitó. Y de la misma manera Dios llevará con Jesús a quienes murieron con Él, a quienes han creído, quienes hemos creído en el Señor. Esa es la certeza. Entonces, nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y la vida por excelencia, que es la misma vida de Dios. Él nos ha dado la vida, por pura y gratuidad. Pero esa vida, que es la vida sobrenatural, estamos llamados también a hacerla crecer a lo largo y ancho de nuestra propia vida. Por eso nos introducimos ahora en el Evangelio. Miren ustedes, el Señor pone la imagen del reino de los cielos con una parábola, una pedagogía extraordinaria de Jesús, ¿no es cierto? En donde habla de 10 mujeres, ¿no es cierto? Aquí lleva la delantera de la mujer, parece en este Evangelio. Dice que habían 5 prudentes y 5 necios. Podríamos poner en los hombres, capaz que hay 3 prudentes. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, 5 prudentes, pero la imagen quiere ayudarnos a reflexionar, a reflexionar. Nuestra vida tenemos que ser como el sabio y como los prudentes, sobre todo como cristianos. Dice, en la primera lectura dice, estoy a la puerta y llamo. Llamo. Quiere decir, es la misma persona de Jesucristo, el que se quiere encontrar con nosotros, que se nos manifiesta en su palabra. Y que en la medida que nosotros lo conocemos y profundizamos en su persona, es la medida que va creciendo también nuestra esperanza y la verdadera vida en Él. Por eso, pone la imagen de las prudentes. Las prudentes son aquellas que saben estar en sintonía, que saben discernir la voluntad de Dios y que saben esperar la voluntad de Dios. Por un lado. Por otro lado, son aquellas que cuando llegaron al caso de su vida, el Señor la premia justamente porque han sido fieles aquí en la tierra y la admite a participar del banquete de su Señor. Miren qué extraordinario. Ahora nos hacemos esta pregunta nosotros. Pero el banquete, ¿no estaban todas invitadas? Porque las 10 esperaban al novio, ¿no es cierto? Al esposo. Quiere decir que todos estaban invitados. La invitación a la salvación es universal. Pero hay algunos que la escuchan y no asumen el compromiso como don, y por lo tanto, en el caminar de la vida, la fe se va enfriando y por lo tanto mueren. El Señor quiere decirnos a nosotros, reaviva tu fe, vive en sintonía con los valores del Evangelio, trata de ir haciéndote dejar configurar
por el Señor, para que cuando llegue el momento de tu partida puedas ser como las prudentes, ¿no es cierto? Y puedas festejar el banquete del reino de Dios nuestro Padre, ¿cierto? Pobre las necias. No tenían aceite, salieron. Imagínense ustedes, entre las 2 y las 3 de la mañana, ¿qué supermercado puede estar abierto? Ninguno, ¿no es cierto? Solamente uno que yo conozco aquí en René Snyder, que dice que está hasta las 2 de la mañana abierto y que el otro día le entraron a robar. Y ahora el hombre más prudente va a cerrar más temprano, ¿no es cierto? ¿Pero quién? Pero la imagen es la siguiente: la luz y la oscuridad, las tinieblas. Quien opta justamente por Jesucristo vive en la luz, y esa luz se va ampliando y manifestando cada vez más a través de nuestras acciones y de nuestra obra conforme a la voluntad de Dios. Quien vive las tinieblas vive la propia ignorancia y por lo tanto en su propia muerte seguida. Estaban invitadas, pero no fueron parte. Y miren ustedes, golpearon la puerta. ¿Y qué dijeron? No, primero dijeron: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús de dentro? Que no las conocían. En otro trozo dice: no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Así que más claro, echarle agua. ¿No es cierto? Ahora miren ustedes, la fe es un don, primero a nivel singular, de forma personal, pero también es un don comunitario, que debemos de ayudarnos. Yo me salvo, la comunidad me puede ayudar a salvar nosotros y ayudarme sobre todo en el camino espiritual. Pero si yo me cierro al don de la salvación, por más que la comunidad me quiera ayudar, no pasa nada, ¿cierto? Para que reflexionen. Y miren ustedes qué interesante, ¿no? Parece que se quedaron dormidas porque el novio se hacía esperar, ¿cierto? Se hacía esperar. ¿Sería medio arrogante? No. Para la fiesta en ese entonces era un prepararse con anticipación para participar del banquete. Nosotros tenemos una imagen que los novios no se hacen esperar, ¿no es cierto? Las que se hacen esperar son, por lo general, las novias, ¿cierto? Porque, bueno, tiene que arreglarse el pelo, bien, si se le queda bien el encaje, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero, ustedes saben, y el novio está ahí, en la dulce espera, Ustedes saben que anoche tuve un matrimonio, un casamiento, los Sagrados Corazones, ¿cierto? Y me dijo: padre, yo a las 8:05 voy a estar entrando a la iglesia. Ustedes saben que a las 8:05, así en punto, entraba a la iglesia. Dijo yo: qué milagro, Señor. Porque de verdad, una puntualidad era así exacta. El sábado anterior había estado celebrando un matrimonio en la ciudad del niño, ¿cierto? Y bueno, dimos media hora en la novia. Media hora después, ¿no es cierto? Pobre novio. Estaba desesperado. Bueno, pero acá, para decir, bueno, la diferencia, a veces, bueno, se hace esperar. Ahora aquí, el Señor no se hace esperar, todo lo contrario. Estoy a la puerta y llamo. Lo que nos invita a la primera lectura a ser sabios para saberlo acoger y hacerlo propio, carne propia, y dar frutos conforme a su querer, para que seamos como una prudente y cuando el Señor nos llame podamos estar suficientemente preparados y participar del banquete. Que así sea.